Estoy segura que te has preguntado alguna vez por qué personas que parecían honestas, bien intencionadas, incluso admirables, cuando alcanzan el poder se corrompen. ¿Es que el poder les cambia? ¿O es que simplemente el poder saca lo que ya eran? Hoy vamos a desentrañar ese misterio. Y ya te avanzo que el poder sí que transforma a las personas. Y lo más inquietante es que es capaz de hacerlo incluso en minutos. Todo comienza en el cerebro. La neurociencia ha demostrado que cuando estamos en el poder, este altera el funcionamiento de nuestra mente, especialmente en las zonas involucradas en la empatía, en la autorregulación y en el juicio moral. Por ejemplo, varios estudios realizados por el neurocientífico Sukhvinder Obi han demostrado que las personas con poder muestran menor actividad en la corteza prefrontal medial, que es justamente la que se encarga de que tengamos la capacidad de imaginar qué es lo que están sintiendo los otros, interpretar sus emociones y comprender su perspectiva. Y cuando esa zona se apaga, empiezas a ver a los otros como un medio para un fin, como una amenaza o como un obstáculo. A esto se le llama la paradoja del poder. Cuanto más poder tienes, menos capacidad para poder empatizar con los demás o para poder conectar emocionalmente con los otros. Y esto no ocurre únicamente con aquellas personas que llevan mucho tiempo en el poder, sino que hay estudios fascinantes que demuestran que simplemente con inducir una sensación de poder a una persona ya empiezan a surgir estos efectos. Y te preguntarás, ¿cómo se induce esta sensación en un laboratorio? Pues muy fácil. Le dices a la persona que imagine una situación en la que estuvo en un cargo de poder, ya sea liderando un equipo, tomando una decisión por encima de otras personas o en una situación en la que haya tenido control sobre alguien. Simplemente con eso ya podemos verlo. Los efectos son medibles. Las personas interrumpen más al hablar, escuchan menos y prestan menos atención a la persona con la que están hablando. Sus respuestas empáticas se reducen incluso a nivel neurológico. Cambian su postura corporal y su lenguaje se vuelve más directivo y desinhibido. Pero entonces viene la gran pregunta. ¿El poder corrompe o simplemente revela lo que ya somos? Pues la psicología nos dice que es una combinación de ambos efectos. Existe un fenómeno muy conocido que es el efecto de desinhibición del poder. Fue documentado por el psicólogo Dacher Kellner y nos dice que las personas con poder tienden a ser más desinhibidas, más impulsivas y más egocéntricas. Y eso se debe a que los frenos sociales que normalmente nos regulan dejan de operar. Entonces, el poder en ese sentido lo que hace es potenciar lo que hay dentro de ti. Si eres una persona con una estructura ética sólida, digamos que potenciará esas cosas positivas que puedes hacer por los demás. Sin embargo, si eres una persona con muchas inseguridades o narcisista, lo que va a hacer es potenciar la parte más peligrosa de ti mismo. Y aquí entramos en un fenómeno todavía más oscuro, que es la deshumanización. Cuando alguien ocupa un cargo político o es el directivo de una gran empresa, por ejemplo, tiende a ver a las personas como números, como votos, como medios o como amenazas, no como seres humanos con necesidades, dolores y con historias personales que pueden llegar a ser muy complicadas. Y esto tiene una explicación muy clara, y es que en entornos de poder hay una distancia emocional inherente. No ves de cerca el sufrimiento que pueden generar tus decisiones, ya que lo que haces es tomar las decisiones desde una oficina aislada y además rodeado de asesores que saben muy bien cómo transmitirte las noticias. Y cuando dejas de ver a los otros como seres humanos, la crueldad, la corrupción o incluso el abuso se vuelven medidas necesarias o costos inevitables. Uno de los casos más escuchados o más conocidos es el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo. En este experimento lo que hacen es coger a chicos y chicas, estudiantes, creo que solamente eran chicos, y lo que hacen es dividirlos en dos grupos. Un grupo son los prisioneros y otro grupo son los guardias. Y se ve que en cuestión de horas los guardias empiezan a actuar de manera muy cruel con los que eran los presos. Es decir, el simple hecho de recibir poder les llevó a deshumanizar. Este experimento y muchos otros posteriores demuestran que cuando das poder, sin límites ni vigilancia, la conducta se transforma mucho más rápido. Pero hay otro factor igual de determinante, y es el entorno que rodea al poder. Es decir, el problema no es solo el poder, sino la estructura que lo mantiene. La mayoría de personas que tienen poder están rodeadas de personas que no les dicen la verdad, sino que lo que hacen es adularles y decirles lo que quieren escuchar. Esto lo que hace es crear una cámara de eco psicológica que lo que consigue es que al final la persona con poder se desconecte todavía más de la realidad. Este fenómeno ha sido descrito por el neurólogo y político David Owen, quien propuso el concepto de síndrome de Hubris, que es un estado en el que la persona que tiene poder se cree infalible, desprecia los consejos de los demás y justifica acciones éticamente cuestionables por un bien común y actúa como si todo le perteneciera. Y si a todo esto le sumamos la impunidad estructural, es decir, la ausencia de consecuencias reales, tenemos la receta perfecta para el abuso, la corrupción y la arrogancia. Ahora bien, ¿significa esto que el poder siempre corrompe?
Pues no, hay líderes que logran mantenerse íntegros, incluso en posiciones de mucho poder. La diferencia, pues no es ni la genética ni la suerte, es una combinación de factores protectores. En primer lugar, la autoconciencia, la capacidad de observar tus propios sesgos, tus impulsos y tus motivaciones. En segundo lugar, la humildad activa, recordar que el poder es una responsabilidad y no un derecho. Luego tenemos los límites internos y los sistemas de control, es decir, los mecanismos éticos, la transparencia, los medios de comunicación libres y las instituciones independientes. No como España. Y sobre todo, no tener una red que te adule, sino una red de apoyo que te diga la verdad. Entonces, como síntesis y ya para concluir, ¿por qué el poder corrompe? Pues porque cambia la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Porque reduce la empatía, desinhibe los impulsos, favorece la deshumanización y se sostiene sobre estructuras de aislamiento, adulación, impunidad. Pero también debemos reconocer que el poder no solo revela lo que ya somos, sino que también esculpe lo que podríamos llegar a ser. Y ahí está el verdadero reto. No es tener poder, sino usar el poder sin dejar de ser humano. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y si te interesa entender cómo la psicología se cruza con la política y el poder, suscríbete a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.